alguien podría discrepar conmigo. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a este conversatorio con los medios del Mashi Rafael Correa, versión 2000. Andrés. Hola, ¿qué tal con todos ustedes? Les presento a mi amigo Enrique Vivanco. Y él es Andrés Carrera. Y estaremos junto a ustedes para compartir este ameno conversatorio, como lo dijo ya mi compañero, modelo 2021. Tenemos hoy invitados a 4 periodistas de distintos medios digitales. Nos acompaña, por ejemplo, Santiago Aguilar, de Radio La Calle, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Rommel Ramos, del medio La Data. También está con nosotros Olger Guerrero, de Tiempo Real. Mario Guayasamín, del vecino Mario. La equidad de género no vino. Lamentablemente no nos acompaña en esta edición del conversatorio. Y por supuesto, le damos la bienvenida al hombre por el que existe este programa, Rafael Correa Delgado, que está en algún lugar del mundo. Sabiendo que está en México, ¿qué hora es en Bélgica, Mashi, ahorita? Son 7 horas más que México y 6 horas más que Ecuador. Entonces, bueno, este programa es pregrabado, pero a la hora que está pasándose al aire, son las 6 de la tarde hora de Ecuador el domingo, sería 12 de la noche hora de Bélgica. Y como la gente no se acostumbra al desfase horario, algunas veces me llaman 2, 3 de la mañana, ¿no? No se acuerdan de la diferencia horaria. Oiga, tarjeta amarilla por la falta de equidad de género, Quique y Andrés. Sí, totalmente. Aquí la organización está ya multada, memeada, hicieron memes, le mandaron memes y le mandaron memos también. El próximo programa, solo mujeres. Ahí sí, para nivelar la situación. Solo con mujeres el próximo. Muy bien, me parece. Pero las entrevistas son más difíciles con las mujeres. Sí, totalmente. Bueno, vamos a preguntas más complejas. El orden en el que van a participar nuestros compañeros periodistas. Esto ha sido realizado mediante un exhaustivo sorteo. Más que un exhaustivo sorteo, yo lo llamaría una orden alfabética. Cronológicamente, va primero Santiago Aguilar de La Calle. Sí, en segundo lugar está Rommel Ramos de La Data. Olger Guerrero de Tiempo Real. Y cerramos con el vecino Mario V. Vecino Mario. Era que te pongas otro nombre y te hubiera tocado antes. Primero. Arrancamos con Santiago Aguilar. Es todo tuyo, el Mashi. Santi, lúcete. Adelante, Radio La Calle. Este conversatorio te pertenece en los próximos 10 minutos. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias también, economista, por aceptar conversar con los medios digitales. Siempre es una lucha permanente de estos espacios, buscar a personajes que puedan darle sentido, darle contenido a nuestro trabajo. Bueno, esa es una medio maldición, la de empezar siempre primero. Me pasó toda la vida, porque Aguilar siempre primero lugar que pude tener en la lista era cuarto, creo, pero siempre me tocaba de primero los deberes, las lecciones, así que tocaba ser responsable desde chiquito. Veamos si me sale esta vez también, economista. ¿Cómo recibió usted la proscripción de su imagen en la campaña, este pedido del Consejo Nacional Electoral, de la dirección de Pichincha, de que usted no participe, su imagen no participe, su voz no esté, su nombre casi no se diga durante la campaña electoral? ¿A quién le beneficia esta censura, economista? Van a prohibir hasta las correas ya. Están desesperados. Pero en todo caso, primero, un saludo, Santiago. Qué alegría verte, porque quería felicitarte, ¿no? Lo que está haciendo Radio La Calle es fabuloso y eso es lo que se necesita. Medios alternativos, porque la prensa está cooptada por el poder económico. No se engañen, desde que se inventó la imprenta, la libertad de prensa es la voluntad del dueño de la imprenta. Y los grandes medios económicos, los grandes medios hegemónicos de prensa, Teleamazonas, Ecoavisa, El Comercio, El Universo, no pertenecen a los pobres, pertenecen a los banqueros, a los cómplices de Moreno, no informan, sino que manipulan. Con eso no es que son guardianes de la democracia, nos la han robado. Y una alternativa hasta resolver la cuestión mediática, porque mientras no resolvamos la cuestión mediática, no solo en Ecuador, en toda América Latina, no tendremos verdadera libertad de prensa
es buscar espacios alternativos, libres, independientes realmente, y muchos de estos espacios son los medios digitales. Así que felicitaciones, todo mi apoyo y también mi reconocimiento por la gran labor que ya están haciendo, porque sí leo mucho las noticias de Radio La Calle. Ya nada nos sorprende, pero recuerden todo lo que ha pasado. Nos robaron Alianza País, impidieron que nos inscribamos como movimiento político 3 veces. Participamos en el 2019 con Compromiso Socialista 5, les ganamos las elecciones, eliminan Compromiso Socialista 5. Nos abre las puertas Centro Democrático Listas 1, me inscriben como vicepresidente, en 17 días laborales nos sacan una sentencia de casación por influjo psíquico para impedirme ser candidato. Me reemplaza Carlos Rabascal, que no se puede reemplazarme. 18 de septiembre inscribimos el binomio y recién el 25 de diciembre tuvimos la inscripción definitiva en firme. No porque no quisieron eliminarnos, ya porque no pudieron, hubo presión hasta de las Naciones Unidas, nos quiere mucho la comunidad internacional, hubo mucha presión de esa comunidad a nivel mundial. Y ahora, ya te digo, es algo inaudito, pero nada sorprende que prohíban mis spots con mi nombre, porque dice que la sentencia, para el que la crea, me quita los derechos políticos, pero derechos políticos es para elegir y ser elegido. Derecho político para derecho para participar, para expresarme, eso es derecho civil, eso es derecho humano, eso no lo pueden quitar. Pero no solo eso, no me lo están quitando a mí, le están quitando ese derecho a los que están usando mi imagen. Y lo único que prohíbe el Código de la Democracia es utilizar imágenes de niños y adolescentes. Entonces, están rompiendo la ley, la Constitución, la Carta Interamericana de Derechos Humanos, la Carta de Naciones Unidas de Derechos Humanos, pero ya nada importa, estamos ante una dictadura. Además, la contradicción, ¿no? Si en verdad la gente creyera que yo soy deshonesto, que soy prófugo, mejor pues que me saquen en sus spots. Vamos a perder. Pero saben que nadie les cree, que tenemos un inmenso apoyo y que estamos en una cuenta regresiva para acabar con esta pesadilla. Así que con más ganas, frente a todas estas trampas, todito uno, compañero, que la revancha popular sea en las urnas. Pero contestando nuevamente tu pregunta, nada nos sorprende, aunque es algo inaudito, algo totalmente ilegal, algo totalmente inconstitucional. Expresidente, el nombre de Andrés Arauz ha generado polémica desde su inicio, ¿no? Ha generado resquemores en la oposición. Ayer veíamos a uno de los periodistas, a Jorge Ortiz, con quien usted también tuvo sus roces en su momento, intentar ponerle unas preguntas más o menos de historia y un poco absurdas, ¿no? En este ejercicio del periodismo. Recuerdo yo que todo este desastre que usted escribió al inicio del Consejo Nacional Electoral inició con un framing mediático, inició con un framing de decir el Consejo de Participación Ciudadana no sirve para nada, todos los días titulares, periodicazos, hasta que se llama la consulta popular, y este framing mediático logra finalmente que en esa consulta se vote 7 veces sí y tengamos este desastre, ¿no? Digo, por sintetizar un poco lo que fue ese momento. Ahora, en este tiempo, ¿qué framing mediático estamos viendo, economista? ¿Qué framing mediático, qué está posicionando la prensa mercantil desde su perspectiva ahora que estamos a puerta de las elecciones? Mira, Jorge Ortiz es un buen ejemplo de lo que es la prensa ecuatoriana. No creo que sea periodista profesional, supuestamente es experto en relaciones internacionales, pero el ejemplo de lo mediocre del medio, es empleado de Fidel Lega. Entonces, cuando hace una entrevista no busca la verdad, busca humillar, busca aparecer como él, el erudito, y el otro como el ignorante. Eso es símbolo de mediocridad, de inseguridad. Pero es un buen representante, con todo respeto y con las excepciones de siempre, de lo mediocre del medio. De no entender lo que es una entrevista, que se va a escuchar al entrevistado. No, acá se va a debatir y si odia al entrevistado, a humillarlo, a tratar de hacer lo que era mal, a torturar hasta que confiese lo que quiere escuchar. Ojalá algún día tengamos de manera generalizada, porque si lo hay por excepciones, un mucho mejor periodismo. Por si acaso, cuando es otra forma, es otra expresión de la mediocridad, cada vez que yo hago esta crítica, Correa odia a los periodistas, no le gusta la libertad de prensa porque dicen lo que es, como todavía en esa narrativa de que periodistas heroicos persiguiendo a políticos corruptos, ansiosos de poder, cuando muchas veces lo contrario, no es el Cinche y la novela de Vargas Llosa, y mire que cita Vargas Llosa, Pantaleón en Las Visitadoras, ¿no? Corruptos periodistas persiguiendo a políticos que queremos cambiar el status quo, pero ellos son los perros guardianes de ese status quo. Pero por si acaso, mi segunda hija es periodista, ¿no? Lo que tenemos que denunciar es el mal periodismo, los malos periodistas como la mala política y los malos políticos, pero no echar el agua sucia con el bebé de la bañera, no, solo el agua sucia. Hay que rescatar el buen periodismo,
los buenos periodistas que son vitales para la democracia, como la buena política y los buenos políticos que son fundamentales para salir de su desarrollo. Porque la política es la acción colectiva y sin buena acción colectiva jamás superaremos el subdesarrollo. Pero en todo caso, también respondiendo a tu pregunta, Santiago, yo he reflexionado mucho sobre esto. Creo que me quedé corto incluso advirtiendo los peligros de una mala prensa, porque sin verdad no puede haber ni democracia. La democracia funciona. La democracia tú puedes resumirla en la opinión pública expresada cada cierto tiempo en las urnas. Para que haya correcta opinión pública debemos tener información, debemos tener verdad. Entonces la democracia funciona cuando hay información, cuando hay verdad. Y funciona como instrumento de desarrollo, tomar las correctas decisiones colectivas, acción colectiva. Bueno, la prensa es la guardiana de esa verdad. En realidad es la primera en robárnosla. Y cuando la prensa roba la verdad, lo que no sucede en Europa y Estados Unidos, algunas veces sucede, pero no de forma generalizada, todo el mundo miente. Por ejemplo, cuando te dice, en Europa vas a creer que alguien, un político, un presidente puede decir, el puente hacia ningún lado, cuando es el tercer eje vial con Colombia. A los 10 minutos la prensa le va a decir, no mienta. Acá se quedaron calladitos, no solo eso, repitieron la mentira. Que incendiaron la Contraloría Correísta para quemar las pruebas de corrupción contra ellos. ¿Quién puede creer una estupidez así? La repitieron, en lugar de ser guardianes de la verdad. Que el sobreendeudamiento, jamás sacaron una hojita del Banco Central, del Ministerio de Finanzas con las cuentas oficiales, demostrando que nunca hubo tal sobreendeudamiento. Sobre precios, no hay un juicio sobre precios y nunca aclaran eso. Entonces, no solo quedaron de ser las guardianas de la verdad, han sido las primeras en robarnos esa verdad. Con eso, cuando ya no es la referencia, no es el guardia, mienten los políticos impunemente, mienten los empresarios, mienten los actores políticos, todo el mundo miente. Han transformado nuestra democracia en democracias ya no populares de la gente, sino mediatizadas. No importa lo que apruebe la gente en las urnas, es lo que digan o callen los medios de comunicación. Miren lo que nos pasó en el 2017. Ganó el programa Revolución Ciudadana. Este tipo dijo no había mesa servida, todo el país endeudado, hicieron un framing para botar a la basura ese programa y adoptar el neoliberalismo por el cual había votado gente, pero había sido derrotado en las urnas, pero el framing permitió eso. Que la lucha anticorrupción, el mayor corrupto de Odebrecht, ni siquiera ha sido acusado, y cuánta gente inocente por el pacto con Odebrecht, porque es evidente que había un pacto para presidente inocente, está en la cárcel. Y la prensa no dijo nada, no investigó absolutamente nada. Para decir que se va a desdolarizar, para decir que hay que continuar con las políticas serias, y eso es las políticas del status quo que mantienen sus privilegios. Entonces estamos ante democracias mediatizadas que nos han robado la verdad, que no informan, sino manipulan, y con eso, precisamente, como lo dije al inicio, democracias mediatizadas ya no son democracias. Porque nos robaron la democracia no son los medios de comunicación, la democracia es cada uno de los ciudadanos que me está escuchando. Economista, antes de que se nos termine el tiempo, es evidente que cuando hay procesos democráticos de elecciones en los países hay interferencia. Hemos visto esas interferencias en Estados Unidos, en Rusia, en tantos lugares del mundo y por supuesto en América Latina. Nosotros estamos trabajando en un reportaje respecto de la forma en que la CIA ha intervenido en las elecciones de los países en América Latina y por supuesto también en el Ecuador. Quiero preguntarle, en su caso particular, cuando fue presidente, ¿vivió esta disputa? ¿La vio de cerca? ¿Tenían información al respecto? Y sobre todo, ¿estamos ante un posible escenario, un potencial escenario de intervención de ese tipo? Bueno, tú no te enteras de esas cosas, ¿no? Porque saben que si nos enteramos, pues una vez que interviene en política nacional una embajadora, la expulsamos del país, pues acuérdate. Entonces esas cosas se hacen a nuestra espalda y hay maneras sutiles de intervenir. Dicho sea de paso, dicen que por la pandemia ya Estados Unidos no pudo dar golpes de Estado en el extranjero, entonces dieron ellos mismos el golpe de Estado, ¿no? Es muy doloroso lo que pasa en Ecuador, pero la broma tiene mucho de verdad. Pero en todo caso, hay otras formas más sutiles. Por ejemplo, el National Endowment for Democracy, NED, es un fondo que es el brazo financiero de la CIA, que financia partidos de oposición, supuestas organizaciones sin fines de lucro, que en verdad son sin fines confesables. Por ejemplo, el portal Mil Hojas de Marta Roldós, el que hizo todo este escándalo, el caso Soborno, que primero era Odebrecht, puso presidente, cuando la propia Pamela Martínez escribió el llamado a mediados del 2013 para decirle que iba a las cuentas de Alianza País, lo cual es perfectamente legal si lo dice, ¿no? Ya había pasado la elección, entonces tuvieron que cambiar, después era arroz verde, después soborno, que es un producto de marketing, los sobornos, ¿no? Que ya preparando la narrativa para que la gente aplauda la mayor canallada. Bueno, ese portal y muchas otras fundaciones que actúan en el país son financiadas por el National Endowment for Democracy,
brazo financiero de la CIA y obviamente para desestabilizar a los gobiernos progresistas. Entonces hay muchas formas sutiles de intervención, hay otras formas más directas de intervención, pero obviamente uno no se entera de eso. Y si nos enteramos, tomamos las medidas como aquella vez cuando expulsamos a la embajadora. Muchísimas gracias a Santiago Aguilar del medio La Calle. Un poco para apoyar lo que se venía diciendo, tanto miedo le tienen a una persona que le prohíben ahora aparecer en los spots publicitarios. Al final del día yo creo que también esto beneficia en algo porque todo el mundo regresa a ver qué es lo que está pasando, cuánto miedo le tienen y solamente nos falta que ya nos prohíban que la gente se llame Rafael también, ¿no? O sea, el nombre de Rafael que se prohíba ya mencionar en el país. Pero no solo eso, creen que la gente es estúpida. Entonces, o el pueblo ecuatoriano es corrupto. Porque si ellos creyeran que soy corrupto y van a votar por un corrupto que está haciendo publicidad, todos somos corruptos. Lo que pasa es que saben que nadie les cree sus mentiras y están desesperados porque van a estar derrotados en las urnas, ¿no? Entonces, han abusado de la inteligencia de la gente y se puede engañar a muchos poco tiempo, ¿no? A poco, mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Yo estaba pensando seriamente hablar con la gente de Apple para que le incauten su iPhone de una vez, porque yo creo que ya sin eso está usted... Pero ¿te acuerdas cuando dijeron que las protestas de octubre yo las dirigía desde mi iPhone? Y primero desde Barquisimeto, sacaron hasta el hotel donde estaba. Barquisimeto, Venezuela, no conozco Barquisimeto. Pero así son las mentiras, ¿no? Y luego con mi iPhone que yo dirigía todas las protestas. Pero sí, algo pasó, porque hay mentiras tan burdas, tan atroces que no sé cómo las toleró el pueblo ecuatoriano. El puente hacia ningún lado. La cámara que yo manejaba desde Bélgica para espiar el despacho presidencial. Se hizo una investigación fiscal, ya se tienen los resultados, que fue una cantinflada, era una cámara de seguridad que no funcionaba, pero no han sacado el reporte de la investigación para no hacer quedar en ridículo una vez más este gobierno. Vamos a darle el paso ahora a Rommel Ramos de La Data, que se tome su tiempo. Rommel, adelante. Le dejamos con el Mashi para que haga sus respectivas consultas en este conversatorio con Medios 2021. Muchas gracias. Economista Correa, bueno, pues es un gusto conversar con usted, siempre para analizar los temas de interés nacional, lo que está pasando en nuestro país, y yo diría que incluso son cosas que solamente pasan aquí de replay. Pero bueno, vamos a las preguntas. El Consejo Nacional Electoral, ya lo había hablado nuestro compañero anteriormente, sobre todo lo que está sucediendo, pero adicional a todo esto, sobre la pugna entre el Tribunal Contencioso Electoral, el Consejo Nacional Electoral, otro partido político, etcétera, etcétera, sobre una posible destitución de los consejeros del Consejo Nacional Electoral a las puertas de un proceso electoral bastante importante para el país, viene algo que también deja mucho que desear. La impresión de papeletas con un error garrafal, faltando pocos días para las elecciones. No solamente este error, sino que también esto genera un gasto al Estado, sabiendo en la crisis económica en la que estamos. ¿Qué opinión tiene al respecto, economista? Bueno, hay que tener cuidado, ¿no? O sea, un error lo puede cometer cualquiera, claro, es un error garrafal, si puede haber negligencia, ineptitud, pero mientras no haya mala fe, pues no puedes tampoco satanizarlo, criminalizarlo. Obviamente los responsables van a ser glosados. Lo que sí molesta es la doble moral, porque por esos errores, o sea, cuando tú quieres molestar a alguien, después de 10 años de gobierno, siempre vas a encontrar algo, que faltó la coma, el punto. Yo lo decía cuando era ministro de Economía, no sé si te acuerdas. Había una ley que te decía que tenías que aumentar cada año 0.5% en educación, salud, o si no te destituían. Y había otra ley que te decía exactamente lo contrario, la ley de transparencia fiscal, que no podía el gasto público aumentar más de cierta cantidad por año. Entonces tú tenías que escoger por qué querías ser destituido, porque las dos cosas no se podían cumplir. Entonces cuando quieren molestar, van a buscar la coma que faltó, ¿ya? Y puedes hacer de eso un escándalo como han hecho todo este tiempo con respecto a mi gobierno, porque lo que ha habido es persecución política por parte de este contralor, impostor, Celi, que nunca ha sido contralor, por parte de una fiscal inecta y pilla, por parte de un procurador que es una vergüenza, los tres del Trujillato, dicho sea de paso, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, tú lo puedes meter preso diciendo que no, que perjuicio al Estado, que le quiso regalar la plata a la imprenta, que lo hizo a propósito para que de nuevo se hagan las papeletas y con eso beneficiar a la imprenta, que dicho sea de paso del Instituto Geográfico Militar. O sea, puede hacer algo extraordinario, ¿ya? O puede decir, bueno, fue una negligencia o fue un grave error, ¿no? Y puede pasar. Pero que sí moleste la doble moral. Por lo que te digo, cuando quieren molestar,
te arman toda una narrativa. Porque un error así, mucho menos grave, pues, millones de veces menos grave, lo cometió Carlos Ochoa en la superintendencia de comunicación. No sé si te acuerdas, sacó un brochure con un artículo de la ley equivocado que ni siquiera lo hizo y lo acusaron de falsedad ideológica y le sacaron orden de prisión. Entonces, eso es lo que tenemos que reflexionar. Cómo esta gente ha manipulado todo. Cuando hay maldad, cuando hay perversidad, cómo de un error de buena fe se puede hacer toda una narrativa para meter presa a gente inocente. Eso lo queremos desterrar en el país. Entonces yo sigo creyendo que fue un error grave, un error costoso. Pobre gente, tal vez tendrá que responder por glosas y todo eso, y tal vez no cualquiera, pero se cometió ese error. Lo que en verdad sí llama a la reflexión es cómo se puede utilizar las cosas. Si nosotros hubiéramos cometido un error así, imagínate los titulares de la prensa diciendo que peculado, que fue por robar, y cuando se cometió un error así en la superintendencia de comunicaciones, como odian a Carlos Ochoa, en un folleto se equivocaron un artículo de ley, dijeron que era falsedad ideológica y le sacaron orden de prisión. Economista, otro tema. Ante una posible segunda vuelta, estaríamos, según las encuestas y según los entendidos, estaríamos frente a el candidato Andrés Arauz y el candidato Guillermo Lasso. Obviamente, si le pregunto cuál es la solución en cuestiones ideológicas, la izquierda o la derecha, usted me va a decir que es la izquierda. Le pregunto yo a usted por qué es la izquierda la solución para el Ecuador, para los ecuatorianos. Mira que ni siquiera te voy a responder eso. Te voy a descolocar. Porque yo creo que esta elección no es de izquierda a derecha. No es correísmo, anticorreísmo. A los anticorreístas, ¿cuántos años les ha hecho el odio? ¿Cómo están viviendo ahora su familia? Solo un fanático puede decir que estamos mejor que antes. Y hay fanáticos, ¿eh? Cuando tú preguntas, ¿vive mejor que antes? 25% sí. Cruzas, son los 25% anticorreístas más odiadores. Que niegan la realidad con tal de odiar a Correa. Viven del odio. Estamos enfrentando fanatismo. El fanatismo ya no busca su buen vivir, el buen vivir de los demás. Busca el mal vivir de aquellos que odian. Empezando por Moreno, ¿no? Fanático, odiador, ya patológico, tiene un desequilibrio mental. La próxima elección se trata del amarillo, azul y rojo. Es como después de un terremoto. El terremoto de abril del 2016. O sea de izquierda, derecha, correísta, anticorreísta, rico, pobre, serrano, costeño, lo que tienes que hacer es salvar vidas, es refugiar, darle albergue a la gente adecuada, evitar epidemias, recuperar los servicios básicos lo más pronto posible, agua, luz, etcétera, ¿no? Y luego remover los escombros, reconstruir. Cuando tiene una tragedia así, ¿no? Ya no se trata de ideología, se trata de bien común y eficacia, capacidad para resolver el problema, pero siempre en función del bien común. Entonces, la próxima elección es el amarillo, azul y rojo. Es recuperar ese país que con problemas de seguro, pero el 2007-2017 fue transformado, avanzábamos día a día, todo el mundo sentía la prosperidad, los anticorreístas sentían la prosperidad, los empresarios adversarios sentían la prosperidad, triplicaron las utilidades con nosotros, ahora quiebran, despiden trabajadores, hay la crisis sanitaria muy mal manejada, no podemos permitir más muertes, vamos a decrecer cerca de 11% este año, el 2020, el doble de lo que decrecimos en la terrible crisis de 1999, provocada por los mismos, provocada por Lasso, por los banqueros. Recuerden que esos banqueros en el 98, con la constitución de Sangolquí, al mando Osvaldo Hurtado, privatizaron el Banco Central. En el 99 nos quebraron a todos, porque manejaban el Banco Central, triplicaron la emisión monetaria para el salvataje bancario, pulverizaron la moneda nacional, nos quebraron a todos. Quieren volver a hacer lo mismo. Entonces, se trata del amarillo, azul y rojo. Vamos a lo seguro, al proyecto político que transformó este país, es innegable. A la gente con experiencia, a la gente experta en economía y que está por el bien común, porque son las dos cosas fundamentales. Querer, buscar el bien común, y la razón de ser del poder público es el bien común. Y la peor falta de división de poderes, a estos que les encanta a los liberales hablar de la división de poderes, el modelo de Montesquieu que tiene más de 270 años, la principal división de poderes es dividir el poder público del poder privado. Y en este gobierno se tomó el poder privado, el poder público. Han manejado el país en función de sus bolsillos, no en función del bien común. Entonces, lo primero, querer en función del bien común. Y lo segundo, poder, tener la capacidad. Andrés Arauz, Carlos Rabascal, tienen la voluntad, están ahí solo por el bien común y tienen la capacidad para recuperar el país. No se trata de izquierda-derecha, no se trata de corrismo anticorrismo. Esta vez se trata del amarillo, azul y rojo. Economista, ante una eventual victoria en primera vuelta, en segunda vuelta de Andrés Arauz, ¿usted
al retirarse de su mandato durante 10 años con una extraordinaria despedida con gente en las calles, anunciaba su retiro hacia Bélgica para dedicarse a su familia. No obstante, en el transcurso de este gobierno que estamos viviendo actualmente, usted nuevamente volvió a la palestra pública en la política. Le pregunto yo, si llegase a ganar Andrés Arauz, ¿usted regresaría al país? No, yo quisiera seguir con mi familia en Bélgica, dedicada a la academia, pero aquí otra reflexión. A Evo Morales le dieron un golpe de Estado porque era el dictador que quería perenizarse en el poder, por supuesto. Cuando Angela Merkel gana 4 elecciones y lleva 16 años al mando de Alemania, Angela Merkel es una lideresa y Alemania una democracia estable, madura. Cuando Evo Morales gana todas las elecciones, lleva 14 años al mando de Bolivia, le gana la 4ª elección, es un cacique, un dictador, y Bolivia una dictadura corrupta. Así es la doble moral, ¿verdad? Así es la manipulación de la prensa. Pero bueno, a Evo Morales le dieron un golpe de Estado, lo persiguieron porque quería perenizarse en el poder. Y mira la respuesta del pueblo boliviano. En cambio, yo dejé el poder y me persiguieron de todas formas. Entonces, que a ti te persiguen por autoritario. Evo Morales es autoritario. ¿Qué es lo único que tienen en común todos los perseguidos? Lula da Silva, Cristina Fernández de Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa, que pusieron en peligro el status quo, que fueron procesos de real cambio, que no nos sometimos a los poderes de siempre, a los que decían los titulares de los medios de comunicación, a la banca, a Estados Unidos, sino que nos sometimos solo a nuestros pueblos, que nadie se engañe. Y eso es lo que quieren evitar. Y no les importó destruir la patria por tratarme de destruir a mí estos 4 años de persecución brutal sin precedentes. Y eso me ha obligado a regresar a la política. Yo no quería regresar, quería quedarme a la academia. No, el poder es para servir. Yo hice lo posible durante 10 años, creo que lo hicimos bien, lo reconoce el pueblo ecuatoriano, en los indicadores internacionales. Quería volver a lo que me gustaba, a la academia, al menos por un buen tiempo, y devolverle el tiempo que le quité a mi familia, e ir a vivir a Bélgica. Vivimos 25 años en Ecuador, mi esposa es de Bélgica, mis 2 hijas estaban en Francia, la familia de mi esposa en Bélgica. Era justo pasar unos años en Bélgica. Me lo impidieron, en el sentido de retirarme de la política. Tal vez fue mía. Con la destrucción del país, con la difamación a la hora de mi gobierno, con la persecución a mis compañeros, tuve que decir presente. Y no solo que decimos presente, lo vamos a derrotar. Pero no lo vamos a derrotar por mí, sino por recuperar esa patria, recuperar juntos ese futuro. Y eso lo hace muy bien Andrés. Entonces yo no necesito estar en mi país. Estaré donde pueda ser útil. Si quiere que lo asesore, lo puedo asesorar vía internet, telemáticamente. Pero en principio, mi plan de vida es continuar en Bélgica, donde está mi familia, y en la academia. Y cuando digo en la academia, yo he rechazado muchas propuestas para enseñar, pero con horario fijo. Significa dar conferencias, dar cursos online y sobre todo terminar los libros que estoy escribiendo. Rommel Ramos, la última intervención, 1 minuto. Economista, bueno, ya para terminar, agradecerle por este espacio donde podemos conversar y también, bueno, el tema de salud en el país, obviamente, con esto de la pandemia se ha visto colapsado. Dentro de su experiencia, 10 años estando al frente del país, ¿qué es lo que necesita el Ecuador en estos momentos para, 1, tener un proceso de vacunación correcto? Punto número 2, no tener, primero, problemas con los médicos que no tienen ni siquiera nombramiento. Y punto número 3, cómo poder reactivar el sistema de salud que sea eficiente para que los ciudadanos, obviamente, no hayan más muertes. Empecemos con los puntos 2 y 3. Yo encontré un sistema de salud despedazado. Acuérdense lo que eran los centros de salud, una media agua. Acuérdense lo que era el IES, los hospitales del IES. Las medicinas botadas, mala atención, había que comprar cupos, corrupción por doquier. Y dejamos un sistema de salud muchísimo mejor. Sin embargo, todavía nos faltaba. La Organización Mundial de Salud, si mal la memoria no me falla, propone 2 camas por cada 1000 habitantes. Todavía estábamos debajo de ese promedio. Algunas ciudades no. Pero, por ejemplo, la ciudad de Guayaquil, donde no se hacía un hospital público hace un siglo, todo era de la Junta de Beneficencia, porque ese ha sido el modelo de desarrollo de Guayaquil, entre comillas, desarrollo. La caridad, los patricios dando maternidad, dando hospitales, hasta el nombre, Junta de Beneficencia, en el siglo XXI, ¿no? Y por si acaso, son los mismos patricios que cuando faltaron ataúdes por la ineptitud del gobierno, dieron cartones para que los pobres entierren a sus muertos. Esa es la mentalidad de esa gente. Vamos a ver si ellos entierran pues, a sus muertos en cartones. Entonces, pero avanzamos muchísimo. Hicimos 4.400 camas. Los Ríos no tenía sala de cuidados intensivos. Ya tiene. ¿Te imaginas Los Ríos, que es la 4ª o 5ª provincia más poblada del país?
si hubiera tenido que enfrentar esta pandemia sin los nuevos hospitales, sin las camas de cuidados intensivos. Imagina Guayaquil lo que hubiera sido sin las 2.000 camas que construimos en Guayaquil, porque hicimos el hospital de Sinaí, el hospital del Guasmo, Monte Sinaí, hospital del Guasmo, el hospital del Día en Los Ceibos, y repotenciamos, cuadruplicamos la capacidad del hospital universitario. ¿Te imaginas Quito? Sin el nuevo hospital del IES, sin el hospital de Calderón, sin la maternidad Luz Helena Arismendi. Entonces eso es lo que nos llena de satisfacción, ¿no? Porque más allá de los insultos, de placas de la infamia, nuestra razón de ser es servir a nuestra patria, y ver que ese esfuerzo ha servido para salvar vidas, hace que todo haya valido la pena. Pero había que continuar pues con ese proceso. Y por favor, entendamos, esto no lo informa la prensa. Estos tipos deliberadamente han tratado de destruir lo público para beneficiar los negocios privados. Han tratado de destruir la universidad pública. Cenecid está al mando de un dueño de universidades privadas. Mientras más hay una universidad pública, que es su deber, más se le daña el negocio familiar. Los ponen ahí para destruir la universidad pública. Han tratado de destruir la educación pública, la salud pública, las hidroeléctricas públicas, la telefónica pública, las refinerías públicas, para decir que solo lo privado sirve y llevarse esos negocios. Que no nos engañen. Entonces también han destruido el sistema de salud. Redujeron presupuesto el 2020 en la pandemia. Despidieron miles de servidores de la salud y lo aplaudió la prensa y muchos engañados lo aplaudieron. Terminaron por fundamentalismo ideológico en diciembre de 2019 el convenio con Cuba. 400 médicos cubanos regresaron a Cuba, entre ellos 74 especialistas en epidemias que hubieran sido extremadamente útiles en el 2020. No se prepararon en absoluto de que en Wuhan apareció el nuevo virus. Debieron abastecerse de pruebas, reforzar la sala de cuidado intensivo, comprar respiradores. No hicieron absolutamente nada. Preparados para la cuarentena. No le puedes decir a la gente, quédate en tu casa y muérete de hambre, pero no te mueras de coronavirus. Tienes que asistirlos con víveres. Eso a su vez se puede comprar en la economía popular y solidaria del pequeño agricultor, del pequeño ganadero, la leche, la carne, y reactivar la producción. No hicieron absolutamente nada. Entonces, el sistema de salud estaba en un proceso de construcción. Habíamos avanzado muchísimo, pero faltaba pues todavía por hacer, y este gobierno lo despedazó por ineptitud, pero por corrupción también, para decir, lo público no sirve, privaticemos hasta el alma del pueblo ecuatoriano. Y ahí están las consecuencias, las vidas perdidas, la negligencia criminal que ha habido en el manejo de la pandemia. Entonces, a los médicos que se despidió, que se les atrasó sus salarios, ¿cómo es posible? Depende de quién está en el poder. Si en el poder están los representantes del capital, se paga hasta anticipadamente deuda, como hicieron en marzo del 2019. Y se atrasan los sueldos de los maestros, se atrasan los sueldos de los médicos y se despide médicos en plena emergencia. Si estuviera en el poder el pueblo ecuatoriano, como lo fue durante la Revolución Ciudadana, durante mi gobierno, te aseguro que hubiera pospuesto el pago de la deuda y no me hubiera atrasado en los salarios. Te aseguro que hubiera habido ya millones de vacunas para atender al pueblo ecuatoriano y la gente lo sabe. Gracias a Rommel Ramos de La Data. Antes de pasar con nuestro siguiente panelista, quería hacerle una pregunta a Rafael, presidente, Mashi. ¿Qué le diría a todas esas personas que en algún momento no solo creyeron en usted, fueron adherentes de su política, de sus políticas, y que hoy más bien están convencidos que el caso Sobornos fue un juicio justo y que de hecho la sentencia es la correcta y que en efecto usted termina siendo un prófugo de la justicia? ¿Qué les diría? ¿Cuántos de esos hay? Porque no conozco a ninguno. Hasta los más grandes odiadores, si tienen elemental ética e inteligencia, dicen que el caso Soborno es una payasada. Y si les queda alguna duda, les puedo mandar los informes internacionales. Eso es la más grande payasada. Si fuéramos corruptos, creen que nos van a condenar por influjo psíquico o por prestar $6,000. Alguna prueba debe haber. Entonces, yo no haría nada. Le diría, vaya por favor a un psiquiatra por ahí cerquita de su barrio a atenderse, porque no conozco realmente a una persona sana, inteligente, honesta, así sea anticorreísta, que apruebe una payasada como el caso Soborno. No la conozco. Usted si tiene algún nombre, dígame. Yo no conozco ninguno. O sea, sí, una amiga mía, pero ya le voy a decir de su parte que sí, se vaya. Pero es la gente llena de odio, es la gente llena de odio que busca justificar su odio. Pero racionalmente nadie puede justificar el caso Soborno. Y ese es el problema. Peleamos contra fanáticos. No sé qué le habrá pasado. Si nos quería, ya no nos quiere, no sé qué le ocurrió. Pero de seguro ya tiene su corazón lleno de odio y lo que busca es justificar ese odio. Y cuando uno busca justificar su odio, cree cualquier cosa. Si dicen Correa es marciano, entonces inhabilitémoslo de por vida como candidato.
Estamos en los conversatorios con el economista Rafael Correa Delgado, expresidente de la República, ahora en esta nueva temporada 2021. El tiempo le toca ahora a Olger Guerrero, representando al medio de El Tiempo Real. Olger. Muchísimas gracias. Bueno, luego de un año de haber solicitado esta entrevista, dicen que guagua que no llora no tiene entrevista. Gracias, economista, de verdad, por haber aceptado el que pueda realizar la siguiente pregunta. Bueno, en realidad yo me quiero enfocar en el tema económico, en un tema económico que me llama mucho la atención. El presidente de la República suscribe el acuerdo marco con la Corporación Financiera Internacional o Banco de Desarrollo de Estados Unidos por 3.500 millones de dólares. Pero la gente no sabe las letras pequeñas y aquí lo que está pidiendo este banco es la venta de activos, para lo cual se realiza un protocolo de sociedad con la banca privada que genere un vehículo de compra especial de petróleo, activos e infraestructura del Estado. Además dice, no aceptar la intervención de China en la telefonía del Ecuador. Hago notar que esta negociación se logra con el nuevo gobierno, según lo que mencionan, y bajo esta perspectiva, ¿con qué recursos quiere entonces, economista Rafael Correa, el próximo gobierno para su manejo financiero? Bueno, primero qué gusto verte, Jorge, y lamento que hace un año la entrevista y no te hayan dado, porque lo que más queríamos era entrevistas, si teníamos una censura mediática brutal y tú lo sabes. Como también tú sabes lo que pasó el 30 de septiembre de 2010, porque estuviste ahí. Y la prensa corrupta 10 años ha tratado de negar el 30S y ya lo único que le falta decir es que fue intento de suicidio de Rafael Correa. O sea, no existió. Por eso es que ya no tengo ni siquiera radio, economista. Ya. No existió el intento de asesinato. Por eso es que ya ni siquiera tengo radio, porque hasta de la radio me sacaron. Resulta que yo me quedé en el hospital policial para turistear. Entonces, ya es negar lo evidente. Pero tú estuviste ahí, Oliver. Y mira lo que está diciendo, ¿no? Como periodista, te quitaron todos tus espacios porque ha habido persecución para los periodistas que realmente dicen la verdad. Pero en todo caso, con respecto a tu pregunta, están saqueando el país, están hipotecando al futuro. No solo es esta corporación, ¿no?, de Estados Unidos, que tiene fines geopolíticos. Te doy plata como perrito para que hagas lo que yo te digo, y lo que yo te digo es privatizar, ¿no? Pero además evitar que China continúe en Ecuador. Hay una lucha geopolítica muy grande, sobre todo porque China ya tiene desarrollada la tecnología 5G y con eso se va a posicionar a nivel de telecomunicaciones en el mundo entero. Y ahora Estados Unidos, que con esas telecomunicaciones incluso espía, interviene, etcétera, pues está desesperado. Entonces hay una lucha geopolítica muy grande y utilizan gobiernos vasallos como el de Moreno, ya pocos meses de dejar el poder con una credibilidad y apoyo del 5 o 6%, para hipotecar nuestros países. Entonces mira la vergüenza. Te prestamos 3.500 millones, pero privatiza y no deja que China se meta en telecomunicaciones. Es decir, imponiéndole a un país soberano con quien tener o no tener relaciones. Por favor, pero cuidado, no es el único caso. El acuerdo con el Fondo Monetario, estos cobardes irresponsables, son ellos los que firman, son ellos los que reciben la plata, pero dan los compromisos para el próximo gobierno. ¿Qué compromiso? Del 2021, cuando ellos ya dejan el poder, hay que reducir 3.000 millones de dólares el gasto público. Eso significa menos salud, menos educación, menos carretera, menos infocentros, etc. Pero en el 2022 se comprometieron a aumentar 3 puntos del IVA cuando ya no son gobierno, cuando no saben quién va a estar en la asamblea. Ya no va a tener su mayoría la calle en la asamblea, porque para subir impuestos se necesita ley, eso tiene que ser aprobado por la asamblea. Lo dejan para el próximo gobierno. O sea, lo que ha hecho este gobierno es negligencia, no es más que negligencia, es criminal. Tendrán que responder ante la justicia y el próximo gobierno tendrá que renegociar soberanamente esos 6.500 millones del fondo, con todo ese acuerdo imponiéndonos, entre otras cosas, privatizar, liberación de combustibles, de precio de combustible, votar empleados públicos, subir el IVA, reducir gasto público, en un país que necesita reactivar su economía, y tendrá que renegociar, si es que se concreta el crédito con esta corporación, porque un gobierno soberano no puede permitir que con unos dólares compren su soberanía, compren su dignidad y le digan hasta con quién hacer negocio y con quién no. Claro, pero esto viene paralelamente también a la propuesta de entrega de un bono de $1.000 a 1 millón de familias que está planteando la Revolución Ciudadana y que dice va a ser financiado con la reserva del Banco Central que está sostenida en París. Sin embargo, el Ecuador tiene retrasos con certificados de tesorería, 2.500 millones. Este año se debe desembolsar al Fondo Monetario Internacional, al que ya se le pide justamente para pagar. La reestructuración no existe de la deuda pública. El IE es una bomba de tiempo, se adeuda 7.000 millones de dólares, los pasivos adicionales de 6.500 millones de dólares, esos 8.000 millones de dólares que sostienen la propuesta
para la entrega de este bono y para la reactivación económica que ustedes están mencionando por parte de la Revolución Ciudadana, ya estarían destinados para cumplir estos compromisos multilaterales. Con esa realidad, entonces, ¿cuál sería la fuente de financiamiento exacta para la denominada recuperación económica, economista? Estás equivocado, Holger. Esos 8.300 millones están destinados para garantizar obligaciones externas, sobre todo deuda pública externa, y hasta eso sería razonable, pero deuda pública, deuda privada externa también, para garantizar hasta los dólares para comprar Nutella y para la fuga de capitales, porque en la dolarización tramposa que hizo nuestra élite, los banqueros, a diferencia de Panamá, de otras dolarizaciones, pusieron que el Estado es el responsable de suministrar los dólares. Si quieren dolarización, perfecto, que el sector privado consiga sus dólares. No, lo debe conseguir el Estado con deuda pública para garantizar hasta la Nutella que ellos importan, o la fuga de capitales a paraísos fiscales. Eso es lo que pasó con Argentina. Revise el caso argentino. Por un lado, entraron 60.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, el rescate financiero más grande de la historia, pero por otro lado, la argolla del gobierno de Macri, la oligarquía argentina, sacó 70.000 millones de dólares. En otras palabras, Argentina se quedó endeudada, la economía destrozada porque no hubo un dólar en economía para reactivación y la plata afuera. Lo mismo va a pasar para el país. Tú nombraste una serie de obligaciones, CETES, ¿ya? Certificado de tesorería, deuda al IES. Eso es deuda interna. Esos 8.300 millones en Suiza no están para deuda interna. Ojalá se pagara eso, porque eso queda en el país y reactiva la economía. No es para eso. Son para lo que eufemísticamente llaman obligaciones externas y no entienden que también hay obligaciones internas, como pagarle a los maestros, como pagarle a los médicos, como pagarle a los municipios, a las prefecturas, a las juntas parroquiales que están atrasadas en sus asignaciones o a las universidades. Entonces, para ellos solo existen obligaciones externas. Y nos convence que es así, ¿eh? Nos convencen que es así. No tiene por qué ser así. Que alguien me explique técnicamente por qué tiene que ser así. Por el contrario, técnicamente debería tener prioridad la obligación interna, porque esa plata queda en el país y reactiva la economía. La plata que va afuera es como el de sangre de la economía, como que salga sangre del cuerpo humano, ¿no? Y éticamente es más importante que antes que remunerar el capital, pagar intereses al Fondo Monetario, o deuda o capital, pagarle a los médicos, pagarle al ser humano. Pero depende todo de quién está en el poder. Lo triste es que nos convencen que así debe ser. El loco es Correa. Mira el demagogo, las estupideces que está hablando. Se va a poner bravo el fondo, se va a poner bravo los acreedores. ¿Pero de dónde, no importa que se pongan bravos, no importa, ya te voy a decir, no importa que se pongan bravos los médicos, no importa que se pongan bravos los maestros, pero que se ponga bravo el Fondo Monetario, los acreedores, eso sí. Todo eso es juego de poder, es quien está en el poder. ¿De dónde va a salir ese financiamiento? ¿Sabes lo que son esos 8.300 millones de dólares? 80% son depósitos públicos y que, como te estoy diciendo, los tienen ahí para garantizar deuda, los tienen inmovilizados, quieren mantener ese nivel de reserva y se jactan, hemos cumplido, tenemos el mayor nivel de reserva de la historia. Y tú sabes que en dolarización, estrictamente hablando, no se requiere lo que se llama Reserva Monetaria Internacional. Cuando se tiene moneda nacional, ¿para qué sirve la Reserva Monetaria Internacional? Como esa moneda nacional es convertible, por ejemplo, Colombia, si 3.000 pesos es un dólar, tú tienes todo el derecho de ir al Banco Central colombiano con tus 3.000 pesos y que te den un dólar. Tiene que estar respaldada esa moneda. Esa es la Reserva Monetaria Internacional. En dolarización no se requiere esa clase de reserva monetaria. ¿Qué es la reserva monetaria entonces? Una pequeña parte, ¿no? La reserva técnica de los bancos, que es dinero privado, pero el 80% agárrense de la silla. Son dineros públicos del propio gobierno, de los municipios, universidades públicas, que van al Banco Central y el Banco Central los está sacando del país. Esa plata, y quieren prohibir que el gobierno le preste al Banco Central su propia plata. Es su propia plata. Y además, ni siquiera es dinero de ahorro, sino de endeudamiento. Por ejemplo, el crédito del Fondo Monetario. Esa plata debería estar en el país reactivando la economía. Entonces, de ahí sí, se van a tomar esos 1.000 millones, 1% del PIB, para darle a las familias más pobres y que se reactive la economía, porque ese pobre no consume en Miami. Consume en Ecuador y la plata que hay en Ecuador y todos se benefician. Ay, pero qué demagogo. Ah, sí, cuando es el salvataje bancario, 8.000 millones de dólares, no es demagogia porque no es para los ricos. Cuando es la sucretización, como en 1984, 1.300 millones para los más ricos, para los grandes empresarios endeudados afuera, ahí sí está bien. Cuando es para los pobres, demagogia. Ya basta. Vamos a recuperar la patria y vamos a hacerlo bien como lo hicimos desde el 2007 al 2017. El ministro de Energía anuncia al presidente que para el financiamiento de la caja está lista la entrega de las últimas joyas que también le queda al Estado, economista. El campo Sacha
con 425,000 barriles diarios de petróleo y reservas por 350 millones de barriles, está listo para ser delegado a una empresa internacional. Hay que recordar que con la negociación del campo AUCA se fijó a $17 que iban para el Ecuador y 36 para las empresas. Internacional, esta delegación del campo Sacha por 30 o 35 años nos dejaría solo huesos, economista. Sí, es la joya de la corona. ¿Qué ministro anunció esto? ¿Hidrocarburos o finanzas? No, el ministro de Energía. El ministro de Energía De le energía. pidió, Porque mediante mira la oficio, desgracia que hemos caído. al presidente de la República le pide. Ministro de Finanzas, un banquero. Entonces, ¿para quién va a gobernar? Para los bancos. Ministro de Energía, hidrocarburos, como se llama ahora, ex ministro de Maguat, ese gobierno que nos quebró. Su ministro era René Ortiz, sino que la memoria es frágil. Y 4 meses antes de que se larguen a su casa estos traidores a la patria, quieren hacer pelo y barba. Quisieron hacer reformas constitucionales, no pasaron en la asamblea, se está derrumbando el Trujillato. Quieren privatizar el Banco Central para todo lo que les expliqué. Traer nuestra plata, nuestra, pública, no privada, pública, al país para que trabaje por el país. No, la quieren dejar en Suiza para externa y hasta las importaciones más absurdas, ¿no? Y ahora quieren privatizar hasta el campo Sacha. Tendrán que responder ante la justicia. Lo mínimo que pueden hacer es esperar el próximo gobierno para que con legitimidad vea lo mejor para el país. Pero como tú bien has dicho, Sacha es el campo más productivo del país. No conozco los detalles técnicos, pero sabiendo qué clase de gobierno tenemos, sabemos que es un saqueo, que lo que quieren es privilegiar negocios privados. Pero se puede renegociar todos estos instrumentos que ya vienen a ser también normativa internacional. Se puede lograr una renegociación posterior a una firma y a un acuerdo, expresidente. Puede ser muy costoso, porque también se someten a centros de arbitraje, entonces el país puede ser demandado, pero tendrán que responder ellos. Pero hay cosas que son intolerables. Pero también, por ejemplo, la rifa del espectro radioeléctrico. Acaban de comprar a periodistas lacayos y medios de comunicación lacayos dándoles pues el espectro 15 años. ¿Tú crees que eso no hay que revisarlo? El concurso que están haciendo pues de la Corte Nacional, nuevo concurso, a última hora, nuevo concurso. Totalmente oscuro. ¿Tú no crees que eso no hay que revisarlo? Por supuesto que habrá que revisar todo eso, porque incluso ganando las elecciones, dejando todo eso intacto, ellos seguirán con el poder y destruyendo al país. Por supuesto que habrá que revisar todo eso, pero muchas cosas pueden ser costosas, pero serán ellos los responsables. Pero hay cosas que son intolerables y habrá que revisarlas. Muchísimas gracias, Olger Guerrero, por las preguntas y la intervención en este conversatorio. Prácticamente un país destrozado. Le viene la cosa difícil al próximo gobierno, economista Rafael Correa. No, se podría decir comparado, y a mí me parece que hasta más trágico de lo que pasó en el 99. En esa época, por lo menos, nuestros compatriotas que salieron del país fueron los que sostenieron y ayudaron un poco con sus remesas. Ahora, ¿cómo poder activar nuevamente? El nuevo presidente, el nuevo gobierno lo va a tener muy difícil. El próximo gobierno no va a recibir un país, va a recibir ruina. Y Moreno está tan chiflado, tan desequilibrado, que dijo que le iba a entregar la mesa servida. No dijo a quién, creo que al Fondo Monetario, porque el próximo gobierno va a recibir ruina. Tú has mencionado la crisis del 99, todos tenemos en la memoria, al menos los mayores de 30 años, esa crisis. Cuánto dolor, cuánto llanto, suicidios infantiles por la migración. Centenas de miles de personas tuvieron que emigrar forzosamente. No se incautaron los depósitos, la mayor incautación de bienes públicos de un gobierno ultra neoliberal, porque son neoliberales hasta que se llenan los bolsillos. Cuando pierden, ahí se les olvidó el respeto a los derechos de propiedad, la propiedad privada, incauten depósitos y que pierda todo el mundo. Bueno, en esa terrible crisis decrecimos 5.4%. Ahora vamos a decrecer del 9 al 11%. De acuerdo al Fondo Monetario, 11%. De acuerdo al Banco Central, 9.3, 9.4%. Es decir, el doble. Esa es la dimensión de la crisis. De mí nunca esperen mentiras. Siempre optimismo, siempre soluciones. Jamás falsedad. Estamos ante la peor crisis económica de la historia del país. No hay registro de un decrecimiento del 11% ni del 9%. Entonces, si nos equivocamos nuevamente el 7 de febrero, puede ser el fin del país como república. Entraremos a la categoría de Estado fallido y tal vez algún día saldremos, pero después de cuántos años. Entonces, la situación es extremadamente grave. No se puede experimentar con aventureros que quieren exportar agua o con los que gobernaron con Moreno, como Lazo, que es evidente que gobernó con Moreno, es evidente que va a seguir con las políticas nefastas que nos han destruido. Hay que volver a esas políticas que tanta prosperidad nos dieron y que tal vez algunos odiadores, como la amiga de Quique,
que porque le caigo mal, entonces yo debo ser corrupto, debo ser de todo, ¿ya? Pero que objetivamente revisen las cifras de cómo, y pregunten a su familia, sientan la realidad sin odio y verán que estábamos mucho mejor antes que ahora. Pregúntense, ¿cuándo vivía tu familia mejor? ¿Cuándo vivías tú mejor? Ahora en esta tragedia, durante los 10 años de Revolución Ciudadana. Hay que recuperar entonces esas políticas y para eso hay que elegir bien el 7 de febrero. Y es obvio que la única opción somos nosotros, los únicos que en realidad nos opusimos a este gobierno. No se olviden el 7 veces sí. Todos contra nosotros y haciendo trampa. Todos contra nosotros y ese fue el punto de quiebre para destruir a la patria, ¿no? Rafael, ya que me nombró, tengo que insistir con la pregunta, verá, se la vuelvo a plantear. Póngame atención. Esta persona con la que yo conversé es una persona que no tiene mucho acceso a información, que por supuesto las miles de hojas del caso Sobornos jamás leyó ninguna de ellas. Ella leyó los titulares de Teleamazonas, ella se deja llevar por lo que sale en la prensa, quizás en el periódico, y dice, ahí está sentenciado, está prófugo, está con esta sentencia en su contra. Y ella se queda con esa idea. Es gente quizás que no tiene tanta posibilidad de educarse incluso. Es gente que es más de estratos bajos, Rafael. Bueno, no se trata de ilustrarse, se trata de elemental sentido común y sí, informarse un poquito más antes de dejarse engañar, ¿no? Primero que no vea Teleamazonas, esa prensa basura. Pero, por ejemplo, para empezar, tenemos jueces temporales. ¿Tú sabes lo que es que te pongan jueces temporales para juzgarte? Como los nazis, ¿no? Que te ponían tribunales especiales para juzgarte. Segundo, un juez temporal, Iván León, que ni siquiera aprobó el concurso para Corte Nacional, o sea, un inepto, además de pillo. Tercero, hay las pruebas como justiciaamarrada.org, el blog, dile a tu amiga que lo vea, donde está cómo León preparaba la sentencia con fiscalía. Tremendo fraude procesal, que ya está aprobado, pero lo han ocultado porque sabe que se va a preso a la fiscal y ese juez. En otro país estarían más que presos, ¿no? Y podemos darles muchos más elementos, pero el mejor elemento es la propia sentencia. Que pidan pues que la lean. Y aquí dice, ¿no? El procesado Rafael Correa Delgado ejerció sus funciones como presidente constitucional de la República del Ecuador con un poder total concentrado en sus manos a manera de un autócrata, esto es controlando las 5 funciones del Estado ecuatoriano. Esta proclama política la dicen jueces. ¿Te imaginas cuánto va a durar esto en un tribunal internacional que exige imparcialidad de los jueces? Pero además dice, la prueba evacuada en audiencia de juicio resultó incontrovertible para determinar que el procesado Rafael Correa Delgado hizo surgir sobre un grupo de personas, específicamente sobre un grupo de funcionarios públicos de su entera confianza, mediante un influjo psíquico, no sé si has leído eso tu amiga, por más pobre que sea, tiene que leer estas cosas, mediante un influjo psíquico, la resolución de realizar el injusto de cohecho pasivo propio agravado. ¿Tú crees que si fuera corrupto tendrían que acusarme de influjo psíquico? Esto es una ridiculez, esto nunca se ha visto en la historia. Además, el influjo psíquico existe en derecho penal cuando manipula a un adolescente, a alguien débil de voluntad, para mandar a asesinar al que odia. Pero influjo psíquico sobre ministros, sobre secretarios, sobre empresarios que ni conozco. Esto es el reír del mundo. Es que no repitan tonterías, que el veneno que transmiten los medios de comunicación, que todo el mundo sabe que son nuestros enemigos. Luego dice, por ejemplo, que la recepción, además otra cosa importante, cohecho pasivo propio agravado. Pasivo es cuando es el funcionario público, recibe la plata. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la plata de soborno? No hay, no existe, nadie ha reconocido que ha habido soborno, es mentira, ¿no? Y agravado significa que los contratos fueron ilegales. ¿Qué contrato se ha denunciado como ilegal? No hay ninguno. Entonces esto es un gran mamotreto, una gran patraña, un gran fraude. Y como nadie investiga como tu amiga, creen lo que dice Teleamazonas. Y Teleamazonas, imagínate, propiedad de Fidel Egas, ese sí es corrupto, ese sí evadía impuestos. De él recibimos la noticia. Mira lo que dice la sentencia. Que la recepción de dinero ilícito era reportada a los profesores Rafael Correa Delgado y Jorge Glass, quienes dirigían el sistema de contratación pública en el Ecuador. El presidente y vicepresidente no dirigimos el sistema de contratación pública del Ecuador. Miente descaradamente la sentencia. En otra hoja, que no la tengo aquí, dice, y la prueba contundente, $6,000 que presté, que pagué hasta el último centavo. Te mira la contradicción, ¿no? 70.000 millones perdidos en corrupción, ¿no? Corrupción generalizada, y la gran prueba son $6,000. Déjame ver si me encuentro esa hojita que acá creo que está. Sí, acá está, gracias a Dios. Mira lo que dice, porque me gusta. Esta es la sentencia del juez León. Dile a tu amiga que lea esta sentencia, que no le escuche a la coloradita Inostroza en Teleamazonas, que es empleada de Fidel Egas, dicho sea de paso.
Este tribunal de primer nivel estima indispensable referirse al menos a 4 premisas ciertas y probadas. A, la principal, la pepa, la joya de la corona, de las pruebas, que el procesado Rafael Correa Delgado exigió la entrega de dinero ilícito para sí mismo, fruto de los sobornos. Tan es así que en franco ejercicio de su liderazgo, dentro del entarimado de corrupción, recibió el depósito y la gente dice, se fregó Correa, y sí, pues $1.000.000, $2.000.000. Recibió el depósito de $6.000. ¿Tú sabes la risa que esto causa cuando se lee a nivel internacional? La otra vez lo leí en una radio de Colombia, no lo creían. Eran enemigos los de la radio, pues no creían. No creían que un presidente lo acusen de haber recibido $6.000. Pero además, depositado en su cuenta personal, o sea, soy tan bruto que recibo $6.000 en soborno y lo deposito en mi cuenta, pero además, un banco extranjero, no, del Banco del Pacífico, Banco del Estado. ¿Quién puede creer esto? Tan solo alguien que esté lleno el corazón de odio. Como quién puede creer que yo estoy prófugo cuando yo salí a Bélgica a vivir el 10 de julio del 2017 sin una infracción de tránsito y me empezaron a llenar, después que denunciamos la corrupción de Moreno, de juicio, de secuestro, asesinato, soborno, sete, camposingue, de todo. Entonces, ¿quién puede creer que estoy prófugo, huido? Entonces, que cree esas cosas ya es porque tiene enfermo el corazón de odio. Entonces, para esa gente es mi solidaridad. Ojalá superen eso, porque miren el odio, cuánto daño han hecho. Esto no resiste el menor análisis. Somos el hazmerreír a nivel mundial con una sentencia tan ridícula. Vamos con nuestro siguiente compa, es Mario Guayasamín, representando al medio Vecino Mario. Mario, adelante. Compañeros economistas, muchas gracias. Buenos días acá en Ecuador, buenos días acá en el sur de Quito, en la Villaflora. Agradecido también por esta participación. Lo malo es que cuando a uno ya le ponen de último por haber puesto Vecino Mario, y les voy a hacer una aclaración, el programa se llama En Vivo con el Vecino Mario. Si lo hubiesen puesto en vivo ya hubiese estado un poquito más antes. Nos ponen al final y ya nos gastaron las preguntas. El joven Olger dio preguntando todo. Y yo tengo que empezar con algo, quiero regresar a algo que es el tema electoral. Si bien es cierto, hay el tema de la proscripción que usted que ya se refirió y todas estas decisiones que se han tomado, pero hay un hecho curioso. Pero ahora incluso dentro del Consejo Nacional Electoral se deja abierto un pequeño resquicio y se dice ahora alguien está tratando de boicotear las elecciones. Los mismos directivos del Consejo Nacional Electoral están hablando de eso y plantean un escenario para el 7 de febrero. El 7F va a ser una cuestión impredecible, podría decirlo yo, sobre lo que pueda ocurrir en ese día. Esa es mi primera pregunta, economista. Mira, te voy a contar una anécdota, Mario. Primero, qué gusto verte. Saluda a tu mami. Nosotros, cuando llegamos al gobierno, encontramos unas Fuerzas Armadas destrozadas, salarios, estado de los cuarteles y armamento. A tal punto que me acuerdo que el comandante de la FAE, cuando tomamos unas decisiones, precisamente comprar, me parece, los helicópteros Drup, me dijo, nadie había hecho tanto por las Fuerzas Armadas ni en dictadura como este gobierno. Nosotros compramos una flota supersónica de segunda mano a Sudáfrica, compramos los supertucanos nuevos, subsónicos, no teníamos flota subsónica, la flota supersónica ya volaba un avión, avionetas para entrenamiento, helicópteros pesados, helicópteros medianos, helicópteros ligeros, repotenciamos las fragatas, repotenciamos los submarinos, compramos aviones no tripulados para la Marina, compramos vehículos, carros para transporte para la Fuerza Terrestre, lanchas rápidas también para la Marina, y en toda esa compra, que son miles de millones de dólares, los Drup, 6 helicópteros Drup creo que eran, salieron malos. Y ya armaron todo el muñeco. Que corrupción, que peculado, que lo compramos con sobreprecio. Por si acaso, el que decidía las compras en esa época era la Junta de Defensa Nacional, conformada incluso por el arzobispo de Quito. Pero además, somos tan codiciosos que se compraron helicópteros de mala calidad por corrupto, donde uno mismo volaba. El comité técnico de compra son pilotos, los pilotos del Drup. Pero además yo los volaba. Había el Drup presidencial que se estrelló, pero por falla humana, no por falla mecánica. Ahí murió el piloto presidencial, capitán Marco Caicedo, un tipo extraordinario, un queridísimo amigo, ¿ya? Pero ahí volaba yo con mi familia, con Marco Caicedo. Pero somos tan codiciosos que compramos expresamente helicópteros de mala calidad. Entonces, cuando se quiere ver, cuando se le quiere dar la vuelta a la cosa y satisfacer nuestros odios, todo se lo va mal a interpretar. Pero de todos esos miles de millones que se gastaron en armamento y de todas las compras que se hizo, salieron helicópteros, los medianos, de mala calidad. Se recuperó todo, incluso más de lo que habíamos pagado porque se revalorizaron esos helicópteros en el mercado
y recuperamos del seguro más de lo que se había gastado en la compra, pero todo fue deliberado. Si somos tan estúpidos que compramos helicópteros de mala calidad para lucrar y ahí viajaba hasta nuestra familia y uno mismo, ¿no? O sea, son cosas inverosímiles. Como el puente hacia ningún lado. Lo que la amiga de Andrés está creyendo, ¿no? O Quique, en el caso Soborna, que quiere creer esas cosas ya. 3 años y medio nos hicieron creer que habíamos construido un puente hacia ningún lado para que pase la FARC y el narcotráfico. ¿Quién puede creer una barbaridad así? Pero el odio hace que se crea lo que sea. Entonces, superemos eso. No perdamos la objetividad. ¿Qué prueba hay de que el error que cometió ese funcionario, que no lo conozco, el Consejo Nacional Electoral, es para boicotear las elecciones? Y si eso querían hacer, ¿no te parece que es más fácil hacerlo de otra manera ante algo tan evidente como hacer malas papeletas que le ha costado su puesto de trabajo y probablemente le va a costar pagar? Pese a ser un error involuntario, ha hecho perder al Estado, le va a tocar pagar. Y si hay malicia, si hubiéramos sido nosotros, en nuestro gobierno, que hubiera ocurrido algo así, o el Consejo Nacional Electoral de Pozo, ya hubieran dicho en los medios de comunicación que fue intento de fraude precisamente y meterle juicio penal, etcétera. Guardemos la sensatez. No hay más prueba que un error grave, pero no elucubremos, no armemos muñecos en el imaginario. Eso no nos hace bien como nación. No perdamos la objetividad, no perdamos la sensatez, no perdamos la presunción de inocencia, que es un derecho humano. De lo que yo he leído, de las pruebas que hay, es un error grave, que le ha costado al Estado. Pero ahí decir que fue intento de fraude, demorar elecciones, póngase en los zapatos del funcionario que ha cometido el error. No lo conozco, pero imagínense cómo estará él, cómo estará su familia, sus hijos. Probablemente tendrá que pagar $500,000, perderá su casa y además lo quieren acusar de fraude, lo van a meter preso. No perdamos la sensatez, hablemos en función de las pruebas, seamos objetivos y respetemos un derecho humano fundamental, que es el derecho a la presunción de inocencia. Le ratifico, no sé ni cómo se llama ese funcionario del Consejo Nacional Electoral. Economista, otro de los temas importantes, ya lo había topado Olger, precisamente con algunas decisiones, se refirió al tema de esta renegociación, este pago que se está realizando, usted ya lo explicó, pero de momento en camino queda venta del Banco del Pacífico, con cualquier forma o mecanismo, la entrega también o venta de la refinería de Esmeraldas, la venta de CNT, y procesos que son irreversibles. Usted hablaba, y también el tema de la adjudicación ahora o la entrega de las frecuencias. Son procesos que usted dice tienen que ser revisados, economista. Pero ¿cuál es el mecanismo? ¿Cómo detener si existen algunos candados legales que para el caso de Banco del Pacífico y Refinería de Esmeraldas van a ser irreversibles? Cuando yo le planteo esto es que también se habla de una constituyente, no para cambiar todo el modelo de la constitución de ahora, que tiene algunas partes muy bien logradas y que ha sido incluso materia de estudio y reconocimiento internacional, pero esa es la forma en la cual se podría dar marcha atrás en este tipo de cosas. Fue incluso parte de la entrevista que usted habrá escuchado de Jorge Ortiz cuando le planteaba la pregunta al candidato Andrés Arauz, en donde le tomaba la lección, ¿cuántas constituyentes hubo en el Ecuador? Andrés dijo 20 y son 19, y ya por eso ya le puso 0. O sea, ahí sí. O sea, yo la impresión... es un mediocre. El que quiere sentirse superior con esas cosas, seguramente leyó antes, calentó él, significa ser mediocre, porque ¿qué relevancia tiene saber si fueron 19, 21? ¿Qué relevancia es eso? ¿Para qué nos sirve? Me ha parecido como se viralizó el video de este profesor gritón que le habló a la estudiante de medicina. Me daba, mira, a veces de impresión eso. Pero bueno, entonces lo que yo le planteo es esto. ¿Cómo se debe el modelo legal o la estructura o la estrategia legal que permita dar marcha atrás en estos temas que evidentemente van a generar y van a marcar al próximo gobierno, independientemente de quién gane, va a marcar en el tema presupuestario? Banco del Pacífico, refinería, CNT y el tema de las frecuencias. Y un último tema, el tema de la designación de los jueces. Usted ya hizo referencia a un concursante que no reunió el puntaje,
pero el proceso sigue en marcha e incluso muchos sectores, independiente que sean correístas o anticorreístas, han cuestionado ese proceso, economista. Mire, alarga la pregunta, pero ahí le damos. Para empezar, el Consejo de Judicatura lo preside la concuñada de Moreno. A ese nivel hemos caído. Es que ¿cómo depreciaron, deterioraron la patria? O sea, mira, el Consejo de Judicatura antes lo presidía Gustavo Yal, PhD, doctor en Derecho por la Sorbona de Francia, de las mejores universidades del mundo. Ahora lo preside la concuñada de Moreno. O sea, ahí ves el retroceso que hemos tenido, la desconstrucción, la destrucción que hemos sufrido. Y precisamente, ¿no? Permítame recapitular y contextualizar un poco tu pregunta para enmarcar todo lo que me has dicho en un marco general, perdóname la redundancia. Cuando nos traiciona Moreno, muchos se lavaron las manos y dijeron, problema entre compadres, ¿no? Yo nunca he sido compadre de Moreno, ni mucho menos. Y en realidad había traicionado la democracia. Eso es imposible en un país desarrollado, con democracia madura. Que llegue un tipo diciendo va a hacer A y haga Z. No, a los 2 meses se va. Eso es imposible. Acá lo aplaudieron porque era contra Correa y muchos fueron indiferentes. Y mira la indiferencia donde nos tiene. Luego, como Jorge Glass era un estorbo, ¿no? Con el caso de Odebrecht metieron preso a Jorge Glass y a Odebrecht ni le acusaron y lo permitió la prensa en lugar de investigar. Es obvio, pero es elemental que hubo un acuerdo con Odebrecht para perseguir a los oponentes políticos y en ese momento sacarlo a Jorge Glass, que era el estorbo para apoderarse de la patria, ¿no? Y dejar en impunidad a Odebrecht. Pero la prensa no dijo nada frente a este escándalo que es insostenible. ¿Te imaginas después de 50 años cuando eran la historia? Y el caso de Odebrecht, corruptora, y todo el mundo preso menos Odebrecht. O sea, es vergonzoso. Somos el único país donde actuó Odebrecht y donde hizo esto que no ha acusado a Odebrecht. Y es Odebrecht la que tiene que devolver la plata. Pero si no la acusaron, no puede recuperar la plata del Estado. Y la prensa hegemónica no dijo nada. ¿Por qué? Porque había que perseguir a Correa. Luego vino la consulta mañosa, primera vez en historia que hay reformas constitucionales por consulta, eso se llama referéndum, sin control constitucional. Para algo es el control constitucional. No es que votó el pueblo ecuatoriano, no, hay que votar dentro de lo que reglas preestablecidas que se llaman Estado de Derecho. Es otro de los pilares de la democracia. Un pilar son las elecciones, el otro pilar son las reglas establecidas, Estado de Derecho. Ese Estado de Derecho se pulverizó. La consulta es obviamente inconstitucional. No permitieron que la Corte Constitucional dé su dictamen, la metieron a la brava con el aplauso de los medios de comunicación porque era contra Correa. Mira lo que pasó. Ojalá que entendamos lo que aprobamos en esa consulta, ¿no? Actualmente, con el populismo penal, un joven de 18 años que recibe una coima de $500, se lo metió preso 3 meses, en su vida podrá ser candidato ni a junta parroquial. Pero un asesino en serie, violador antes de asesinar de 30 mujeres, después de cumplir el máximo de pena, que es 40 años, si fue a los 20 años violador, a los 60 años puede ser candidato a la presidencia de la República. Eso es lo que aprobamos en esa consulta, con la manipulación de la prensa. Entonces, y obviamente la pregunta 3, que era un golpe de Estado. Luego, como si esto era poco, nombran a Trujillo. Trujillo se declara emperador, ya senil seguramente, cuando dice que sus decisiones son mandatos constituyentes, están por encima de la Constitución, y en lugar de mandarlo al manicomio ese pobre hombre, la prensa lo aplaude, el espectro político lo aplaude, el gobierno lo aplaude, destituyen Corte Constitucional, declaran vacancia constitucional 7 meses, eso no existe, nombran una Corte Constitucional totalmente servil, y todo nos lleva a lo que estamos viendo el día de hoy. Si quieren, añadamos algo. Octubre de 2019, tremendo caos social político, tremenda represión. El marco constitucional permite anticipar elecciones. No, protejamos al títere, y ahí entró la CONAIE, Pérez Guartambel, toda la gente, los banqueros. Mantengamos al títere para que siga persiguiendo a Correa, no importa los muertos, la represión, los heridos, los presos. Y mira, si se hubiera hecho lo correcto, anticipar elecciones, esta terrible crisis sanitaria y económica del 2020 nos hubiera tomado con un gobierno fresco, con legitimidad. La situación hubiera sido totalmente distinta, pero no les interesa a la patria. Les interesaba destruir a Correa y lo que hicieron fue destruir la patria. Entonces, ¿por qué le he hecho este gran resumen? Porque lo que hemos vivido estos 4 años consistentemente es un proceso desconstituyente, de destrucción, desinstitucionalización, retroceso en todos los sectores. No hay un sector donde ha mejorado. Y no me digan que la libertad de expresión. Lo que han dado es carta patente de corso a los periodistas sicarios, pagan lo que les dé la gana. Pero ahí tienen a Holger, por ejemplo, Guerrero, que le quitaron de todos sus espacios porque él fue testigo del 30S y dice la verdad sobre el 30S. Entonces no es verdad que ha habido libertad de expresión. Lo que han dado es carta blanca para que la prensa hegemónica haga lo que le dé la gana. Mientras tanto se han perseguido otros medios como Ecuador Inmediato, como Pichincha Universal, periodistas como Francisco Herrera, como Holger Guerrero y tantos otros. Pero en todo caso,
lo que ha habido es un proceso desconstituyente. Tenemos que hacer un proceso constituyente. Una de las vías es una asamblea constituyente. No significa una nueva constitución. Significa reafirmar la constitución que tenemos, se le puede hacer alguna reforma, pero sobre todo recuperar la patria. Consejo de Judicatura, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Superintendencia Fiscal, Contralor, Procurador. Porque además el próximo gobierno va a estar atado de mano. Con una corte constitucional como la que tenemos, puede derogar decretos, leyes, o sea, puede controlar el Ejecutivo y el Legislativo. Es una corte constitucional mediocre y servil del Trujillato. Entonces, para poder gobernar, rescatar la patria, hay que cambiar todo eso. La vía más expedita es una constituyente, pero no la única. Depende de los resultados de la elección. Entonces, esa es la reflexión que les quería hacer. Sin embargo, incluso con una constituyente, eso reforma las leyes internas, no las leyes internacionales. Esta gente está hipotecando al país. La sinvergüencería que están haciendo le va a ser muy costoso revertir al país, pero habrá que revertirla. Y deberán ser los responsables, no tendrán lugar en el mundo donde esconderse. Es absolutamente irresponsable. Ya es una codicia, una corrupción sin límite, que a 4 meses de entregar el poder, con 5 o 6% de credibilidad de apoyo popular, estén rifando refinería, Banco del Pacífico, CNT, etc. Ahora, también son responsables esos agentes internacionales. Esto me recuerda los años 70, el endeudamiento agresivo. Vinieron esos banqueros cuando había sobra de dólares a nivel mundial por el boom petrolero, los países árabes no sabían qué hacer con tanta plata, la pusieron a la banca internacional, la banca internacional no sabía qué hacer con tanta plata, vieron con buenos ojos a América Latina. Y antes no venía, antes del 76 no venía un banquero de estos internacionales ni de turista, y después del segundo shock petrolero, en 1976, venían con sus bolsas llenas de dinero y maletines de coima, pero además Sudamérica estaba repleta de dictaduras militares, y empezaron a prestar plata, incluso para armamento a dictaduras. Cuando no podemos pagar, agosto de 1982 México se declara sin posibilidad de pagar, entonces nos quitan los créditos, y la gran conclusión, que fue un problema de overborrowing, de sobreendeudamiento de los gobiernos irresponsables latinoamericanos, no de overlending, de sobrepréstamo, de sobrecréditos de los banqueros codiciosos internacionales. O sea, la culpa era solo nuestra, no, la culpa era de ambos. Y ahora la responsabilidad será de ambos. A nivel nacional tendrá que responder este gobierno por su deshonestidad, por su irresponsabilidad, por sus crímenes. Y a nivel internacional tendremos que pelearla, pero no podemos permitir que nos dejen hipotecada la República. Perdóname, tu pregunta fue larga, complicada, mi respuesta ha sido larga, espero no tan complicada. Bueno, lo que sí le complicó al vecino Mario es en cuestión tiempo, porque ya nos fuimos de largo y ya... Dale un poquito más de tiempo, porque yo me tomé el tiempo en la respuesta, dale una más. Por favor, Mario. Para quitarte una tarjeta amarilla. Algo de que desayunó, alguna cosa muy sencilla, por favor. No, esto es como lo que se pregunta cuando yo soy auquista y se dice gana o pierda, festeja, ¿no es cierto? No, pues presidente, lo que yo quiero preguntarle es, gane o pierda las listas de uno, ¿se puede ir necesariamente a plantear la constituyente? Con esto yo cierro la idea que le había planteado. Independientemente de los resultados del 7F, hay que pensar a partir del siguiente día de elecciones en el tema de la constituyente, porque se puede incluso recoger firmas. Ya, pero antes una reflexión, tú dices, Auquista gane o pierda. Mira cómo se puede manipular la verdad, ¿no? Yo te puedo decir, el Aucas es el único equipo invicto en Copa Libertadores y Emelec es el equipo que más ha perdido partidos en Copa Libertadores. Chuta, qué negativo, ¿no? Aucas tremendo equipazo, Emelec qué mal equipo. Y resulta que Aucas nunca ha clasificado a Copa Libertadores y Emelec es el equipo que más veces ha participado en Copa Libertadores, nunca ha ganado, por eso es el que más derrotas tiene. Pero ¿cómo manipulé? Dije algo que era verdad, pero ¿sabes cuál es el problema? No dije toda la verdad. Cuando ustedes escuchan en las películas gringas, hay que decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, no es por gusto, es para excluir manipulación, para excluir toda forma de mentira. Le dije la verdad a medias, y una verdad media es una doble mentira, y eso es lo que recibimos todos los días. Con respecto a tu pregunta, si perdemos las elecciones sería suicida ir a una constituyente, porque quiere decir que la mayoría la tienen los que ya destrozaron al país, y si lo destrozaron con un títere como Moreno, ¿te imaginas qué es lo que van a hacer con el país con una asamblea constituyente de plenos poderes, con mayoría de ellos? O sea, ya destrozan totalmente, ya no nos dejan nada, ya es caída y limpia. Entonces, en ese caso, pues, sería un absurdo ir a la constituyente. Todo depende de los resultados del 7 de febrero. Listo, lo más grande.
Muy amable. Gracias, vecino Mario. Disculparán cualquier cosita, tratamos de ser lo más equitativos con la distribución del tiempo, pero ya sabemos que al presidente Correa le encanta hablar y pues a veces se extiende un poquito, ¿no? Pero no mucho, un poquito. Voy a exigirles que sean muy concretos en esta parte final. Tienen una conclusión / pregunta para que acabemos con este conversatorio 2021, primera edición. ¿Y qué les parece si para Solo ser hago- justos hoy iniciemos de abajo Solo hacia hago una arriba para que observación. no se quejen del orden? ¿Qué les parece? Y ahora sí vamos, el que quedó último va primero. ¿Sí? Muy concreto y rápidamente, a manera de conclusión. Vecino Mario, iniciamos. Listo. Gracias, presidente. Yo con esto quiero cerrar una serie de incógnitas, de temas que queda alrededor de qué es lo que pasará en el tema de las elecciones. Usted ha hecho ya una cosa, una remembranza de cuánto incluso costó el hecho de que se apruebe el actual binomio, pero aparte tenemos, y yo soy reiterativo en esto, tenemos 3 problemas. No se sabe nada sobre el sistema informático con respecto al tema de transferencia de datos. Segundo, no se tiene claro el tema del sistema para conteo rápido de votos. Tercero, el candidato Andrés Arauz denunciaba que no le entregan todavía ni siquiera las claves para contabilizar en tiempo real el tema de los votos. Yo le había dicho antes, lo del 7 de febrero puede ser el final para muchos, pero esto para mí me da la impresión de que es un comienzo porque es impredecible lo que pueda suceder ese día. Gracias, economista, muchas gracias a ustedes también por incluirme en este conversatorio. Bueno, ya Andrés dijo que me gusta hablar demasiado, pero ustedes hacen preguntas, primero múltiples preguntas, además que para responderlas se necesita un seminario, no se necesita una entrevista. La próxima vez hacemos una de verdadero o falso, ¿ya? Verdadero o falso, para ir más rápido, como esos test estandarizados. Pero mira, por supuesto que estamos preocupadísimos por la realidad electoral que estamos viviendo. Es que ustedes recuerdan, yo era el autoritario, el dictador, porque nunca me sometí a los titulares del Universo, El Comercio, a Teleamazonas, a Ecuavisa. Pero ustedes recuerdan que en nuestro gobierno haya habido problemas para que Lazo se inscriba candidato, Gutiérrez, la propia Romo, que no sacó ni medio voto, ¿no? Nunca. Ustedes han visto estas pugnas, recuerdan estas pugnas. Tribunal Contencioso Electoral, Consejo Nacional Electoral, porque detrás de esta pugna está que el Consejo Nacional Electoral lo maneja Lazo y Nebot. Se repartieron, ¿no? Después de la consulta, el 7 veces sí, con el Trujillato, los partidos políticos, como era antes de nuestro gobierno. Sin la Revolución Ciudadana, el país volvió a ser el país de antes de la Revolución Ciudadana, cuando se repartían las instituciones, no era por mérito. Entonces, el Consejo Nacional Electoral se lo dieron a Lazo y a Nebot. El Tribunal Contencioso Electoral ya más amplio y lo maneja el gobierno. Y con el billete de Noboa también tiene injerencia. Entonces, el Tribunal Contencioso Electoral quiere meter a Noboa, Consejo Nacional Electoral para defender a Lazo quiere impedir que entre Noboa. Y ahí vemos esa pugna. Pero además de eso, los socialcristianos son expertos en fraude. 30 años llevan manejando las elecciones en Guayaquil y nada está claro. Sistema informático, nada. Ha habido intentos de que los miembros de la mesa lleven el test COVID, que cuesta $60-80, en vez de ser suministrado por último por el Ministerio de Salud. Que los observadores de los movimientos lleven el test COVID. ¿Quién tiene? Pues solo Lazo, para pagar a 1.000 observadores, a 5.000 observadores, $60-80 en test COVID. Entonces, todas son trampas para entorpecer el proceso y para que no tengamos el 7 de febrero resultados transparentes. Sí estamos muy preocupados por la falta de garantía que da este Consejo Nacional Electoral, que es una vergüenza, y el Tribunal Contencioso Electoral, sobre los resultados de los comicios del 7 de febrero, además de claras muestras de intento de fraude e intento de manipular el proceso. Es indudable aquello. Vamos a continuación a escuchar la última participación. De ¿Alguien está preguntando? No. ¿Invitaron a alguno de esos periodistas opositores? Sí. Mejor Ortiz que está entrevistando. No, es que Agustina. Jorge. Listo, bueno, queremos invitarles a todos ustedes, por si acaso vamos a preparar un programa que sale desde el día martes, que se llama Rumbo a la Constituyente, para que nos sigan a través de Tiempo Real. De una vez la cuñita, economista. Yo quiero finalizar, sí, para mí también hay una preocupación en torno al tema del proceso electoral. El ausentismo aproximado del 40%, economista,
juntas receptoras del voto que no llegarán a conformarse en su totalidad y apenas han recibido capacitación del 10%. Ojo con eso. Entonces, basado en esto, la legitimidad de las nuevas autoridades también estaría en juego. De ahí que nazcan voces que hablan incluso de la anulación del proceso electoral. Y esto, ¿usted confía en que en realidad se va a desarrollar este proceso electoral? Y finalizo. Economista, luego de este gobierno podría ser demandado por lesa humanidad. Muchísimas gracias. A ver, cuando hablamos de proceso electoral debemos entender que no son las elecciones del 7 de febrero, es todo lo antes y todo lo después y durante. Y ya estamos viviendo el antes. Y es un desastre. Como le decía, ¿recuerdan que alguien en nuestro gobierno, digamos, los autoritarios, los dictadores, manejamos toda la función del Estado? Que alguien haya tenido los problemas para inscribirse como ha tenido nuestro binomio. Mira lo que me hicieron a mí en un principio, cuando todavía no tenían la sentencia de casación que la sacaron en 17 días, cuando le falló todo el resto, que decía, como no recibí personalmente, porque personalísimamente el reglamento que se inventó el Consejo Nacional Electoral para aceptar las candidaturas, se requería personalísimamente la aceptación. Como no la acepté personalísimamente, no podía ser candidato. Abdalá no lo hizo. Y estaba hasta con medidas cautelares y está de candidato. O sea, ¿alguna vez han visto tanta doble moral, tanta manipulación? Entonces sí, no hay ninguna garantía. No sé cómo vayan los preparativos, pero es evidente la improvisación, la incapacidad y la deshonestidad del Consejo Nacional Electoral. Ahí hay dos tipos. Un Luis Verde Soto, un mediocre. ¿Alguien conocía quién era Luis Verde Soto? Pita ya venía eternamente como presidente de las juntas electorales de Guayas, de la partidocracia. Pero son dos peones, dos burropiés de Lazo, están ahí para defender a Lazo. Entonces es gravísima la situación. El 7 de febrero debemos estar muy atentos. Si a este gobierno se lo puede acusar de lesa humanidad, yo creo que por la represión de octubre del 2019 sí, y también por traición a la patria. No ha habido en la historia de la humanidad, un gobierno que haya autorizado a una fuerza armada a entrar en su territorio. Ah, pero ¿cuándo hizo este gobierno eso? Cuando permitió a la policía británica entrar a nuestra embajada en Londres para capturar a Julian Assange. Las embajadas es territorio nacional. Entonces, habrá que analizar seriamente eso. Rompiendo la Constitución, artículo 41, que prohíbe la devolución de un refugiado a aquellos que lo persiguen. Entonces, habrá que revisar todo esto. Pero ese es el menor de los problemas que va a tener Moreno. Moreno tiene su cuenta secreta que la fiscal corrupta esa que la pusieron ahí para perseguirnos y proteger a Moreno no ha abierto en 2 años. La cuenta 100, raya 4, raya 10, 71378 Balboa en Panamá a nombre de INA Investment, INA por sus 3 hijas, Karina, Cristina e Irina, que reconoció que había esa cuenta, pero era de su hermano. Y si es de su hermano, ¿por qué no la han abierto? Porque este es el dinero sucio de Moreno y se les caía el títere. Los corruptos siempre fueron ellos. Entonces, el menor de sus problemas va a ser lesa humanidad, traición a la patria. Porque esta gente ha participado por doquier de corrupción. Los corruptos siempre fueron ellos. ¿Ustedes creen que los hospitales se repartieron solito? Que fue Eliseo Azuero el solito que distribuyó hospitales, o Mendoza. Ahí estuvo Roma, ahí estuvo el Torerito, ahí estuvo Moreno, pero lo están protegiendo para destruir a Correa. Pronto se le acaba la fiesta, estamos en el final de esta pesadilla, el 7 de febrero recuperaremos la patria y tendrán, sin odio, pero con memoria, que responder ante la justicia. Perfecto, vamos rápidamente con el medio digital La Data. Rommel Ramos. Economista, yo una pregunta súper sencilla. ¿Por qué los ecuatorianos tienen que darle el voto a Andrés Arauz, el candidato del Centro Democrático? Como él también plantea el tema de entregarle $1,000 a las familias ecuatorianas, que con esto va a dinamizar la economía. Esto para algunos es un disparate, para otros consideran que es algo muy bueno. ¿Qué puede decir al respecto? Pero empecemos por el final. Después te digo por qué el voto. ¿Por qué es un disparate? Porque es para los pobres. Eso se llama técnicamente bono de emergencia. Le está proponiendo a Naciones Unidas. Le está proponiendo el propio Fondo Monetario. Porque una cosa es lo que propone, otra cosa es lo que impone. Y no hay nada de misterioso. Lo puede dar mensualizado. Es como dar $100 10 meses o $1,000 de golpe, porque la depresión de la economía es muy grande y la recuperación debe ser lo más rápidamente posible. ¿Dónde está el misterio? Ni siquiera es algo nuevo en relación a lo que se está haciendo a nivel planetario. Acaba Joe Biden de anunciar $1,300 por ciudadano, no por familia. Si es la familia tipo ecuatoriana, son 5 miembros, eso significaría $6,500 por familia. Y es segunda vez que otorgan eso, bono de emergencia. Pero está bien, son los gringos.
Si lo dice Andrés Arauz, es populismo. No solo eso, los que dicen que es populismo son los que aplaudieron el rescate bancario del 99, como les expliqué, 8.000 millones de dólares, o la securitización para los más ricos, que nos costó 1.300 millones de dólares. Es un hipocresía total. El único problema es que esta vez para los más pobres. El problema es que lo propusimos nosotros, porque nosotros sí estamos con la grandes mayoría. Entonces no hay nada de misterio ahí. Se llama bono de emergencia, que lo puedes mensualizar o dar de golpe. Andrés ha querido, y estoy de acuerdo con Andrés, que mejor es de golpe porque la crisis es demasiado grave. ¿Por qué votar por Andrés? Precisamente por lo que te acabo de decir. Pero además los ecuatorianos debemos ser más cerebrales, son muy apasionados. Mira, el gran enigma del desarrollo, y por eso Andrés dice después que hablo mucho, que contextualizo, pero conozco de historia del desarrollo. El gran enigma del desarrollo, en el mismo continente llamado América. ¿Por qué la América al norte del Río Grande se desarrolló y América al sur del Río Grande no se desarrolló? Hay muchas respuestas, pero pregúntate esto. No, es que ellos se independizaron. No, se independizaron 20, 30 años antes, eso es nada en la historia. No, es que ellos no fueron colonia. No, ellos fueron colonia inglesa, nosotros española. O sea, pueden buscar mil pretextos, pero uno de los motivos es que los anglosajones son mucho más cerebrales, somos mucho más pasionales, mucho más viscerales. Entonces, como me cae mal Correa, como yo soy de derecha y lo que ha tenido éxito es la política de izquierda, votemos contra Correa si nos quiebren a todos. Eso no pasa entre los anglosajones. Si un demócrata, como por ejemplo Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, el New Deal, rescató de la Gran Depresión de Estados Unidos, tenía el apoyo de los republicanos, porque lo que les interesaba era el buen vivir. Eran pragmáticos, objetivos. En cambio, en el caso ecuatoriano, no. Yo estoy contra Correa, me cae mal. Sí, tenía un restaurante, ahora tengo 4 siendo empresario, se triplicaron mis ganancias, mi familia está viviendo muy bien, hay seguridad, hay mejor atención de salud, hay mejores carreteras, pero Correa me cae mal, así que no, Correa no, y sí es corrupto por influjo psíquico y todos los males tiene Correa. Seamos un poco más cerebrales, y es tan sencillo como esto. ¿Cuándo vivía mejor? Correísta, anticorreísta, izquierda, derecha, rico, pobre, serrano, costeño, amazónico, isleño, migrante. ¿Cuándo vivía mejor? Porque a los migrantes le han cerrado consulados, un maltrato total a nuestros migrantes. ¿Cuándo vivía mejor? ¿Ahora en esta tragedia o durante el gobierno de Correa? Sí, durante el gobierno de Correa, como es obvio que sí es. Todito, lista 1. No hay dónde perderse. Cerramos este conversatorio edición 1 2021 con Santiago Aguilar de Radio La Calle. Santi, tómate todo el tiempo que quieras, pero recuerda que tengo hambre y no he desayunado. Yo también estoy así, Quique. Un abrazo a ti, a Andrés también, muchas gracias. Economista, 2 cosas para cerrar, perdón que abuse con 2. La primera es que, como siempre, incluso Olger Guerrero al inicio de este conversatorio me preguntó, nos dijo así como, bueno, como ustedes tienen quienes financian, no sé qué, y siempre nos dicen lo mismo, le pregunto, ¿cuánto ha financiado usted a Radio La Calle, economista? Sinceramente, ni siquiera sé cuándo inició, no la tengo en mi radar, o sea, no sé, ¿cuándo se inauguró Radio La Calle? Uy, hace 12 años en una habitación que nos prestaron mis padres ahí en la casita. Y de ahí para acá levantando, bueno, economista. Realmente ni siquiera tengo en el radar, no he tenido la oportunidad de que me invite Radio La Calle, así que ni siquiera he tenido un conocimiento cercano de Radio La Calle. Pero siempre dicen eso, pero era como por aclarar y bromear sobre el tema. Lo otro que sí le quiero preguntar ya en el ámbito más serio para cerrar esta charla que hemos mantenido es que Andrés Arauz, en este tiempo ya es como ha pasado el tiempo suficiente como para ir midiendo cómo va la campaña, cómo va la propuesta, la puesta en escena y los números del candidato Andrés Arauz. Es un hombre que viene de casa dentro del progresismo, es un hombre que se hizo en el progresismo, que apareció en el progresismo y seguramente tiene conquistados ya los votos duros que la tendencia de izquierda progresista tiene en el Ecuador, con su respaldo además. Pero ¿cómo está la medición casa afuera, expresidente? ¿Estamos frente a un candidato sólido que está logrando convencer a los no convencidos? Estamos muy bien. Nosotros tenemos tracking diario, ustedes saben que somos muy técnicos en esto y estamos subiendo día a día. El mayor problema es el desconocimiento, Andrés, pero ese desconocimiento está bajando. También la indecisión, que va de la mano del desconocimiento, y en verdad, si la indecisión ha bajado en los últimos días un 5% y hemos capturado 3 de esos 5 puntos. Entonces quiere decir que hemos capturado el 60% de los 5 puntos que ha bajado la indecisión, y eso somos el único candidato, además de estar encabezando y de lejos, 2-1, sigue subiendo. Estamos muy optimistas, hay probabilidades incluso de ganar una sola vuelta, pero nosotros
somos optimistas, no triunfalistas, trabajamos como si no tuviéramos un solo voto. Y sí preocupa la manipulación de nuestros oponentes, un Sedato que dice que Lasso está encabezando, querrán hacer lo mismo en el 2017, que perdieron las elecciones, pero con la encuestadora prácticamente de Lasso, la encuestadora Sedato. 80% de sus ingresos venía un solo cliente, Liber Costa, del Banco Guayaquil, dijo que había ganado por 6 puntos y casi incendian Quito. Se abrieron 3.000 urnas en el Coliseo Rumiñahui, se demostró que había ganado Moreno en ese momento, que incluso la ventaja aumentó, no es que disminuyó, pero no, como Trump, ¿no? Incendió Estados Unidos con apoyo de ciertos medios de comunicación, con apoyo de encuestadoras chimba, para decir que habían ganado, ¿no? Entonces nos preocupa que hagan lo mismo, están preparando el framing, el marco, para hacer lo mismo el 7 de febrero. Y aquí otra reflexión, para que Andrés diga que hablo mucho, pero me gusta ser didáctico y sacar reflexiones que van más allá de la coyuntura. Por favor, la verdad no es un detalle, no es cualquier pelo de cochino, la verdad es el pilar de la democracia y el pilar del desarrollo. Sin verdad, ¿cómo toma adecuadas decisiones? El grave daño que le ha hecho Trump a Estados Unidos es que rompió, o al menos debilitó, dos de los pilares en que se había fundamentado el éxito de Estados Unidos: el Estado de Derecho, rule of law, y la verdad. Mintió y se tomaron el Capitolio, rompiendo el orden constitucional. Acá la verdad no es cualquier pelo de cochino. Entonces no es que una encuestadora, por ser privada, puede decir que Lasso ganó con 6 puntos de diferencia cuando perdió con 2. No, en Estados Unidos se da un margen técnico de error y si se superó ese margen, se le quita la licencia a esa encuestadora, que no puede engañar, no puede jugar con la fe pública. Lo mismo los medios de comunicación, ¿eh? No es porque son empresas privadas, Teleamazonas puede lanzar el lodo con ventilador mientras le oculta todas sus fechorías a Fielega, que es el dueño. No, entonces hay que respetar la verdad, por favor, entendamos. La verdad no es cualquier detalle a nivel de encuestadora, a nivel de medios de comunicación, a nivel político. Es el fundamento de la democracia y la clave para salir de su desarrollo. Porque sin verdad, ¿cómo tomamos las correctas decisiones colectivas? Y sin correctas decisiones colectivas, ¿cómo vamos a alcanzar el tan anhelado desarrollo? Perdónenme que siempre aprovecho la coyuntura para hacer reflexiones que van más allá de esa coyuntura, que miran el largo plazo. Muchas gracias, economista. Una cosa antes de que entre Quique. Santiago, ya se te acabó el tiempo, lo siento mucho. Los invito a ser socios de Radio La Calle, a todos quienes nos están viendo. Desde $4 al mes pueden ser socios y hacer que esto funcione así, con esa independencia que solo le responde a los ciudadanos. Así que invitados todos los panelistas, expresidente y todos quienes están ahí viéndonos. Gracias a Radio La Calle, gracias a La Data, que estuvo con Rommel Ramos, gracias a Tiempo Real, Olger Guerrero y al vecino Mario Guayasamín por la presencia en este conversatorio con los medios y el MASHI, hablando con los medios digitales, versión 2021. Gracias, presidente, por la presencia. Espero para la próxima que no hable tanto y no entiendo, no es cierto. No se alargue mucho en las respuestas. Un poquito En más. todo caso, no le voy a poder colaborar a Santiago, porque si yo le colaboro con $30 mensuales, van a decir que la radio es mía, ¿no? Que soy socio. Seguro. Sí. Economista, solamente para cerrar esta pregunta, hay mucha gente que capaz ahí está también tu amiga dentro de este grupo, que dice, ¿cómo nosotros podemos tener la certeza de que no nos vamos a volver a equivocar, que no nos vuelva a pasar lo que pasó con el gobierno, o sea, de que nos vuelvan a traicionar? ¿Qué les decimos a ellos, economista? Que nuevamente quieren respuestas cortas a preguntas complejas, pero hay que poner el contexto, ¿no? Y el contexto es que hemos sufrido la peor traición de la historia del Ecuador y probablemente de la historia de Latinoamérica, mucho más grave que la de Leonidas Plaza y Eloy Alfaro, porque Leonidas Plaza siguió con el liberalismo, que se dividió en dos vertientes, alfarista y placista, pese a que se alió con un banquero, Lizardo García, para aplastar a Alfaro, lo que desembocó en una hoguera bárbara. Pero este tipo no solo que nos traicionó, sino que votó a la basura por el programa de gobierno, votó a la basura el progresismo y adoptó el más brutal neoliberalismo. Pero eso no va a volver a pasar, es un accidente histórico. En beneficio de Moreno, Moreno está enfermo, o sea, nadie puede ser tan cínico. Nadie puede estar durante 3 años y medio denunciando un puente hacia ningún lado para que pase la FARC y el narcotráfico y después ir a inaugurar ese puente con el presidente de Colombia. O sea, eso es ser desequilibrado, eso era normal, no es normal Moreno. En su beneficio, pues, le estoy dando una justificación para su comportamiento. Bueno, Andrés es una persona normal. Además, si fuera traidor, ya lo hubiera hecho. Si 4 años también ha sido perseguido. Así que a superar esos temores, a superar ese trauma de las víctimas del traidor y de los titiriteros del traidor, porque ellos también están traumatizados de lo que fue capaz, a lo que llegó Moreno. Es un accidente histórico. Los ecuatorianos no somos traidores,
no somos corruptos, no somos incapaces, no somos deshonestos. Andrés Arauz es representante de esos ecuatorianos, es un joven brillante, alguien dijo, es de casa adentro, formado con nosotros, y sobre todo, si fuera traidor, ya lo hubiera hecho, si ha sido perseguido también 4 años. Gracias, presidente. Ahora sí nos despedimos. Andrés, un gusto con los periodistas Santiago Aguilar, Rommel Ramos, vecino Mario y Olger Guerrero. Nos vemos la próxima, ¿no? Muchísimas gracias. Hasta pronto, presidente. Muchas gracias a todos, Gracias, fuerte abrazo bien. y ánimo, Que esté muy adelante. bien. Gracias. Chao.